que es uno, lo el más otro. cercano que ha tenido, y creo lo más nocivo que ha tenido la frontera colombiana, donde han matado campesinos, donde ha habido violaciones, desapariciones y toda clase de territorio colombiano. Permanentemente los helicópteros hacen los sobrevuelos y violan el territorio colombiano. Pero Pero inclusive aclaro, pues, cuando hablo de admiración, pues no es admiración de quitarme el sombrero, es decir, comienzo. bueno, hay una mutación que ha tenido desde el punto de vista Timochenko, ideológico. Timochenko es un hombre que hay que mirarlo con juicio y con respeto, no con la tontería y la ingenuidad de Santos. Yo ya me imagino el avance interno en el mundo diplomático que debe haber tenido Le hago una Timochenko. pregunta. ¿Firmar un acuerdo de paz es apocalíptico para Colombia en este momento? Depende. Es que hay muchas formas de llegar a un acuerdo No, de paz. estamos hablando Un acuerdo como el del M19, por estamos, ejemplo. estamos hablando como viene Mire. y está diseñado ahora, porque no Vale. podríamos. A ver, un acuerdo como el que se hizo con el M19 o con el EPL en su momento o con los grupos paramilitares, que fue solamente para acordar las condiciones de desmovilización, reinserción y desarme, ese sería un muy buen acuerdo. Sería ideal. Ideal. O sea, tal y como se hizo con los paramilitares, y que además se sometieran a la justicia para que los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad se fueran para la cárcel al menos unos añitos, sería ideal. Pero tal y como están las cosas, no es para nada beneficioso para el país. Un acuerdo en el que se le van a entregar 9 millones de hectáreas, que es lo que está pidiendo las FARC, en las Pero zonas de reserva campesina. ¿Quién se va para la cárcel y terminan sin ser restituidos sus derechos políticos y después tener la opción de llegar al poder? No, ¿cómo que no? Pues ya tenemos una experiencia, no hay que irse muy lejos a hablar de Irlanda o de otros países. Aquí en Colombia los paramilitares, a sabiendas, se concentraron, entregaron las armas, suspendieron sus acciones violentas contra la sociedad y se fueron para la cárcel. De ninguna manera fallido, es el proceso más exitoso desde el punto de vista de la justicia transicional que se ha hecho en el mundo. La mayoría están en las cárceles de Estados Unidos. No, hay 200. Gracias a Dios, porque son mucho, bueno, pues muy mucho bueno más que estén, seguras. muy bueno que estén en la cárcel. Pero el tema, ¿por qué si es exitoso el proceso de paz con las autodefensas, hoy todavía no tenemos fallos, no tenemos hoy... es un problema de la justicia colombiana, pero lo cierto... Pero mire, ni cierto, tanto de la justicia colombiana, cierto. Alfredo, porque por ejemplo en Yugoslavia hay un solo fallo. Sí, no. Eso es en general, pero la cárcel Corte, sí hubo. no, es verdad, la Corte Penal Internacional... ¿Qué va a pasar cuando nos la salgan Corte unos Penal hombres Internacional resentidos que sienten que se les engañó, que han pasado de los 8 años en las cárceles Bueno, y que todavía no les han resuelto? Mire, no, pero déjeme decirle algo. Hay un escándalo entre ciertos comentaristas hipócritas que atacaron el proceso con los paramilitares, que porque era de impunidad, aun cuando esta gente se encarceló y ya ha pagado 8 años de cárcel, y sienten que un proceso igual para las FARC es demasiado exigente y demasiado duro y que nadie se va para la cárcel después de un proceso de paz. Ahora se está anunciando la salida... Nadie quiere irse. No, la salida de la cárcel para tal vez mediados de año de cerca de 200 miembros de los paramilitares, porque ya cumplieron la condena que se les impondría si hubieran sido sentenciados. No hay sentencias, pero han pasado 8 años en la cárcel. A eso me refiero. Hay medidas, pero están pagando 8 años de cárcel. 8 años de cárcel. La FARC no quiere pagar ni un solo día. A las autodefensas se les acusa de que no están subvirtiendo el Estado. Era un apéndice con colaboración. Crímenes son crímenes. ¿Cuál es la diferencia entre un reclutamiento de menores de la guerrilla o de los paramilitares, de una violación sistemática de niñas de la guerrilla o de los paramilitares, del narcotráfico de los paras o de la guerrilla, de las masacres de los paras o de la guerrilla? Yo no veo ninguna diferencia. Desde el punto de vista penal es igualito. Y a crímenes iguales, castigos iguales. Nosotros nos hemos sometido, la historia nos lo ha indicado, para hacer una referencia solamente el siglo XX, la guerra de los 1000 días hacia acá, para no tirarnos atrás de las guerras de Nieto con Mosquera y pasar por Melo y por todos estos señores que no nos dejaron, sino que la misma guerra cambió el siglo, pero los muertos son los mismos ríos de sangre, la misma Colombia rural que está pidiendo tierras y tierras, los mismos 2,5 millones de hectáreas que entregó en su momento el presidente Santander, mientras estaban peleando
la libertad de otros países, llegaron victoriosos, pero sin 5 centavos, porque las viudas vendieron y entregaron a los grandes prestamistas andinos que se quedaron en Bogotá y crearon hasta unos bancos chimbos, pero se quedaron con las mejores tierras y se quedaron con todo. Y este país ha seguido peleando por la tierra, y hoy aquí no ha cambiado. Gaitán, mire, hace unos días se conmemoró el asesinato de Julio César Gaitán, y uno ve la cantidad de muertos y seguimos con lo mismo. La pregunta, si la FARC, el ELN o cualquiera, porque después de esto no sabemos, si no se llega el conflicto puede seguir, no hay proceso. Aquí ha habido procesos fallidos, aquí no nos podemos engañar. Pero mañana mire, de pronto la FARC hace algo que incomoda y se vuelve intolerante para el presidente y para el país, y pasa lo que pasó con el Caguán. Mira, aquí hay que Pero que la quitar diferencia es que no se puede bombardear aquí hay un La mito, Habana. Aquí hay un mito que es muy difundido y es creer que las FARC son un movimiento campesino Agrarista. que surgió como resultado de una situación de injusticia en el campo y que está luchando por la tierra para los campesinos. Eso es falso. O sea, las FARC son un usted no le proyecto reconoce, político no, militar pero usted del no le comunismo, del reconoce, Partido usted no le Comunista. reconoce en sus inicios, en la génesis, que en algún momento, que no son las mismas FARC de hoy, las que inicialmente salió por allá un tiro fijo que era un inspector de obras públicas. Las FARC eran un grupo de bandidos que, digamos, que fueron los restos de la violencia partidista liberal conservadora de Colombia de los años 50. A ese grupito de bandidos los cogió el Partido Comunista y los convenció de que haciendo una guerrilla iban a poder hacer lo que hizo Fidel Castro en Cuba. Y ahí nacieron las FARC. Pero eso no surgió pues de una gran revolución Pero también hay que campesina, decir ni que mucho lo que menos. podemos decir No, que no, los no. errores cometidos en la dictadura, Obviamente. donde a los guerrilleros liberales que se entregaron, la mayoría fueron asesinados en las calles de las ciudades, y otros salieron a tomar rumbo. Que el adoctrinamiento llega, bueno, el adoctrinamiento, la misma guerrilla castrista, inicialmente donde tenía más admiración era en el pueblo gringo, en la juventud gringa. Total. Claro. Y hubo ¿Se acuerdan las columnas? y además, de Jackson integrantes norteamericanos fueron del ejército que bajó de la Sierra Maestra. Había mexicanos y había, ¿cómo se llama? Inclusive uno de ellos que fue senador por allá de Iztapa, lo conocí cuando yo fui senador, y me decía él, yo fui de los que bajé, de los que viajé en el Granma y acompañamos esto. Y después Fidel, cuando le pedimos intercediera por uno de los que habían capturado, que habían sometido, se distanció todo el mundo. Uno no puede comparar el surgimiento de las FARC con esa guerrilla en Cuba. En Cuba había una dictadura militar y oprobiosa, y era legítimo el levantamiento en armas contra una dictadura como fue contra Anastasio Somoza. Pero, aquí no ha habido doctor una Rangel, dictadura doctor que Rangel, justifique doctor Rangel, el pero surgimiento no es de un una grupo forma de guerrillero, no es. dictadura someter a un pacto a Colombia para que dos partidos políticos se quedaran en el poder y se hiciera una alternancia, ahora se llamó alternancia, y no distribución de lo mismo, donde se aumentó la corrupción, donde sabíamos que quien ganara íbamos a continuar lo mismo y que la diferencia era el nombre, pero iba a haber 50 y 50. Eso no contribuyó el Frente Nacional con todas las bondades que le pudimos encontrar al Frente Nacional. En un momento no fue, podríamos decirlo, fue muy largo, podía haber sido más corto, sin que se quedaran los partidos la necesidad de convertirse en realmente alternativas de poder. Contribuyó, pero fue más pretexto que otra cosa. Acabo de leer un libro de esos de ventas callejeras de Humberto Valverde. Entrevistó a Ricardo Sánchez, a Francisco Mosquera y a Gilberto Vieira, y les preguntó sobre ese tema, y sobre todo a Vieira. Y la verdad 70 es que, años secretario general. sí, ese es un libro del año 1972, la entrevista es de noviembre del 72. Y Vieira en ese momento describe nítidamente
la fundación de las FARC y el gobierno de las FARC, y lo declara. Eso lo creamos nosotros y lo dirigimos nosotros, Partido Comunista. Entonces, ahora, el Frente Nacional tuvo esa desviación dictatorial, pero en el análisis constitucionalista mundial, por ejemplo, en la teoría constitucional, se considera esa una experiencia específica para momentos de transición. Muy positiva, ¿no? Muy Bueno, positiva. Inclusive doctor positiva. Rangel, pero en medio de la transición, que yo estoy de acuerdo, que tuvo muchos aspectos positivos, pero también creó otros problemas colaterales. Por ejemplo, ¿qué tan positivo o qué tan negativo pudo haber sido de que lo que se llamó el robo de las elecciones al general Rojas Pinilla Gravísimo. y la incidencia que tuvo hacia el futuro? Claro, muy grave, muy grave. Pero el punto es este, para irnos al Pero día eso de no hoy, fue producto, no cualquier hay- no fue desviación- producto del Frente Nacional de que había que garantizarle a ese mismo frente que ya había colapsado el último de los presidentes. Es un designio Claro. de un personaje, Carlos Lleras Restrepo, un designio fraudulento. A mí me parece que la historia de Colombia hubiese sido... pero a mí me da pena decir usted, pero no solamente Carlos Llera, sino estaba el Tigrillo Noriega y Pues había obvio. otra Bueno. camarilla grande y se habló de que ellos votan de día y nosotros elegimos Sí, de sí, sí. noche. lo que está pasando hoy en día, las elecciones recientes y en este gobierno, las parlamentarias, usted no de deja- igual no deja manera, espacio, no deja espacio. pero es que la historia se repite. La diferencia es que nosotros no nos vamos a levantar en armas Nosotros contra no nos eso. levantaremos en armas, seguiremos luchando dentro de la democracia, esa es la única diferencia. Pero a nosotros, que íbamos ganando las elecciones hasta las 8 de la noche, le pasó más o menos ustedes no lo la ganaron. mismo. Nosotros ganamos las elecciones. No, pero es que Hubo un estar en la- fraude, estar en- se fue la luz, con toda la parafernalia como si fueran las elecciones, estábamos como lo que se llama un déjà vu, o sea, volviendo al pasado. Se fue la luz en ciertos pueblos de la costa, a tal hora ya entrada la noche, cambió ¿De la dónde? tendencia de las ¿De dónde? elecciones, los que ¿De la iban... costa? De la costa, No, exacto. nos llaman corruptos, es una no, cosa horrible, si en aquí nunca se han en robado Mon- unas no, elecciones. Monpós y en otros sitios se fue la luz, Las y el mismas. partido Centro Democrático, Pero que iba ganando Yo le voy a las decir la cuestión, elecciones, el déjà vu no fue de la ustedes, perdió. el déjà vu fue de nosotros y quiere que le cuente una cosa. No, de todos los colombianos pero vimos es el que- déjà vu, pero es que claro. yo le voy a decir por qué el déjà vu fue de nosotros. ¿Por qué? Los que vivimos eso de verdad aquí. ¿Cómo lo vivimos? Yo le decía al doctor Rosotilio que yo sentí un fresco cuando pasó. Para que sintieran en la misma piel lo que nos dejaron sentir aquí cuando nos robaron las elecciones con un candidato a la alcaldía, el Domingo Ortega, en el 2006, que descaradamente a las 11 de la noche, mire, vaya al meridiano que tienen los titulares de cómo habían titulado Domingo Ortega ganó las elecciones. Se fue la luz a las 12 de la noche, ya había revertido la tendencia y al día siguiente estábamos ganando por 3.500 votos a las 11 de la noche. A las 7 de la mañana terminamos perdiendo por 700 votos. Inexplicablemente, y nosotros hicimos todo lo que hicimos, le tocamos las puertas al presidente y fueron tímidos y fueron demasiado exegéticos, porque yo creo que lo primero cuando se trata de proteger la democracia, la institucionalidad de unas elecciones, se tiene que pasar a un segundo plano, porque primero está el respeto, porque si no hay garantía, por lo menos iban Claro. ustedes primero. Entonces resulta que mañana ustedes van de primero, pero ustedes no pueden ser los primeros. Tenían que es. quedar de segundo. Ustedes Y son- no podían tener más senadores que los demás, para ponernos en ese contexto. Entonces yo creo que aquí como ya todos nos ha tocado de la misma, de la misma sopa, aquí hay que revolver varios temas en este país, independiente que haya proceso de paz, independiente que te Claro. aquí un tema que no hay certeza a la hora de elegir. Yo no sé para qué se gastan una cantidad Hay que de reformar plata. el sistema electoral Pero- y vamos pero- a ir al pero muy- Congreso pero- a eso. pero muy profundamente, Vamos a ir, ustedes que van a estar allí, vamos en a ir ese a eso, escenario. al Congreso vamos a ir a eso. Pero además hay que hacer un llamado y acumular fuerzas con Ustedes medios que de son grandes comunicación. electores. Sí, Son grandes, perdón. que lo hayan dejado de segundo no quiere decir que no sean ganadores. Sí. No, nosotros ganamos la Y elección, grandes- nos sentimos ganadores. Óyeme, el pueblo colombiano sabe que somos Y ganadores. grandes lectores, Sí. les sugiero, aquí hay un libro que tiene como 60, 70 años, Antolín Díaz, él era de acá de un municipio de San Carlos, y de las riberas del Sinú y el San Jorge, de la historia de todo esto, y nos hablan de los magos del Sinú. Y decían cómo en Bolívar
no se elegían los diputados que elegían después a los senadores hasta que no llegaron los votos de San Andrés de Sotavento, hasta que no llegaron los votos de Chinú, Sagún y Sampué, no se sabía en Bolívar quiénes iban a ser los senadores. Y esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado y lo que han cambiado son, no ha cambiado ni siquiera la genética, pues son la misma genética la que está funcionando, para no meterme en el cuento de decirme el estribillo de los que no les gusta a ustedes, No, de la sí, izquierda, es los verdad. mismos. Con las mismas. No, pero no solamente no ha cambiado, sino que se ha agravado. Es que Sí. también hay que ver los cambios. Por ejemplo, unas medidas de arbitrariedad y de juego sucio, como las que vimos ahora recientemente en esta campaña, donde el Consejo Nacional Electoral, manipulado por Santos a la manera chavista, como Chávez manejaba y Maduro manejan a los magistrados, les ordenan qué es lo que tienen que hacer, nos prohibió a los uribistas tener el nombre de Uribe en nuestro logo identificatorio, después de que se lo había permitido por lo menos a 4 partidos. 1, eso es arbitrariedad. 2, juego sucio. Sí le permitieron Pero al partido de la U, vamos, déjeme terminar, doctor le Rangel, permitieron usted- al partido de la U utilizar fraudulentamente el nombre de Uribe en su publicidad para engañar a los electores. Entonces, no solamente hay fraude, sino que hay juego sucio, hay arbitrariedad y esa masa, ese torrente de dinero de origen fiscal que el presidente Santos le repartió a los congresistas de la Unidad Nacional para comprar votos. Voy a decir- Eso voy a había decir existido algo- voy antes, a decir pero algo no que en no las les gusta, dimensiones, que en no las le- dimensiones. voy a decir algo Y no que me no- venga a decir que todo el mundo hace lo mismo y que todos los gobiernos hicieron lo mismo. No, es verdad. No, yo lo que le voy a decir es algo, porque también hay que mirar también los que de otra orilla dicen, si es verdad, el presidente Uribe no le dio ese poder político a los parlamentarios, porque lo tenía él en los consejos comunitarios, porque los consejos comunitarios se entregaban y los ministros tenían que estar ahí al pie a responder por lo que tenía que hacer. De cara al pueblo. Sí, pero de está cara, bien, de cara al pueblo. está y bien. como parte de planes de desarrollo y compromisos del Estado, Pero vigilados entonces, por los organismos de control. Esa es la diferencia. La pregunta que, porque ustedes van a estar allí en ese centro, ya no tendríamos que pasar a algo que Colombia, no sé cómo lo tomaría, un régimen parlamentario donde mañana, si no hay las mayorías, esto va para unas elecciones y nadie tenga que invertir esa cantidad de plata que hoy 15.000, 20.000 millones se habla por debajo de la mesa y ese dice que es el tope para la presidencia de la República y se invierten en una sola campaña al Congreso de la República. Entonces, le hago la pregunta, ¿cómo hacer, que está bien que no estamos con ángeles, pero cómo hacemos para que esto no lo volvamos costoso, las elecciones, y no sea rentable? No, además de que no sea costoso, no sea rentable ir al Congreso a enriquecerse, Así es. sino que el que va Claro, en servicio público. representación al Hablar, servicio público. Hacer un servicio público. Mire, yo creo que para por lo menos disminuir significativamente la compraventa de votos, habría que establecer en Colombia, pensarlo, empecemos a discutirlo en este programa y en todas partes, habría que establecer el voto obligatorio en Colombia. ¿Qué pasa? Si todo el mundo vota, porque es una obligación ciudadana y todo el Pero mundo aquí va hay doble con gusto- picardía. Aquí No, hemos dicho pero la doble déjeme picardía. acabar. Si todo el mundo va a votar, los que compran votos no pueden comprar, obviamente, todos los votos del país. Así que el margen, ¿sí?, del voto sucio va a disminuir significativamente la influencia de los que compran votos. Esa sería, por ejemplo, un una parte- manera. una manera, No es una la solución, pero es una manera. El voto Si hacemos preferente también hay que bueno, quitarlo si de hacemos una inmediato. reforma electoral para que todos los partidos, como el nuestro lo hizo, presenten listas cerradas para que la gente no vote por Ese ñoño sería un o por elemento. Basile, sino por el partido, ya Pero- ñoño pero- y Basile pero- no van a invertir dinero en Besaile. su nombre. Musa Besaile. Ese Basile no va a invertir dinero en su nombre, sino Va a ser su compañero allá. Ojalá no nos quede muy cerquita, ¿no? Pero yo Pero le hago una pregunta. Pero ¿por qué son malos ahora y cuando Pero cuando no, acompañaron al doctor Uribe? eso vale la pena aclararlo. Con nosotros siempre fue malo y llamo a la lectura, en Google lo van a encontrar, de una conferencia del presidente Uribe sobre los partidos políticos dictada en octubre de 2003 en la OEA, que se reunía en Cartagena. El presidente Uribe siempre habló de lo siguiente: una cosa es la democracia participativa y otra cosa es la democracia representativa, dijéramos, en sus formulaciones y en su manera de actuar.
y ambas son respetables y ambas son bienvenidas en los partidos. Pero la tarea de la democracia representativa, de quienes están en la democracia representativa con el cargo de congresistas, es muy distinta a la de los partidos y los dirigentes sociales, que tienen pleno derecho también a que no solamente actúen los representantes de la Cámara, sino ellos en escenarios de poder. Y esos escenarios de poder eran los consejos comunales. Por ejemplo, en un gobierno del presidente Uribe era imposible que se hubiese producido el fenómeno de los cupos indicativos. Le explico a los oyentes y a los televidentes. Cupos indicativos es que un parlamentario decide dónde se van a invertir 150.000 millones de pesos. En el sistema del presidente Uribe con democracia representativa, esos parlamentarios lo que tenían que hacer era control político e iniciativa legislativa, pero la decisión de dónde invertir era una decisión del pueblo a través de los presupuestos participativos y de los consejos comunales de gobierno. Entonces, ninguna obra como las que dicen, comillas, emprendieron con los cupos indicativos hubiese sido viable en un gobierno del presidente Uribe. Todas habrían sido producto de decisiones colectivas de mucha gente. Bueno, esto es apasionante, entre otras cosas, porque uno va a ver, va a encontrar posiciones, verdades a medias de que uno dice, bueno, sí, y otro en las interpretaciones que tenemos. Pero yo quiero hoy sacarle un poquito el jugo a cada temita, y entre ellos decirle, ¿ustedes participaron activamente en que Peñalosa tuviese una votación importante? ¿En la consulta? ¿En la consulta? No, para nada, no tuvimos. Yo creo que la absolutamente nada consulta que ver. tenía una ventaja para Peñalosa, y es que el formulario o el tarjetón se lo entregaban a todos los ciudadanos, y mucha gente decidió marcarlo. Bueno, pero bueno. Pero nosotros Pero nos eso no llamamos a crea, votar por él. no crea también tendencia hacia el final, porque cuando la gente marca y de una u otra manera se sintió ganadora, Claro. se sintieron ganadores. Yo gané con Peñalosa. Bueno. Fíjese que crea O vínculos. sea, psicológicamente Crea se vínculos. crea ahí una Claro. afinidad. Bueno, Es cierto. crea vínculos y además creó unas nuevas figuras. Le cuento, porque pero le porque le la cuento llegada, lo la siguiente. llegada de Sudaki a 400 y pico mil votos, con unos 22.000 votos apenas que había sacado para el Senado de la República. Sí. Y Esos usted lo votos, llega- esos votos no los vuelve a repetir si se Bueno, presenta al Senado. Sí, pero hablo yo desde el punto de vista de crear nuevas figuras, 800.000 o 900.000 Romero. ¿Qué va a pasar en unas elecciones donde no le vaya bien a Oscar Iván? Lógico, yo les pregunto y ustedes quieren que Oscar Iván gane por nocaut, gane en la primera vuelta. Todos son conscientes de que es difícil ganar en la primera vuelta, incluyendo el presidente Pero de la mire, República. miremos las tendencias de la opinión pública que están reflejadas en las encuestas. Todas las encuestas están mostrando más o menos la misma cosa. Santos está cayendo progresivamente, está estancado en algunas, en otras está cayendo, mientras que Oscar Iván y Enrique Peñalosa están subiendo. Si las tendencias se mantienen, Santos siguiendo bajando y los otros dos subiendo, pues seguramente Santos no pasa la segunda vuelta, y la segunda vuelta va a ser con Oscar Iván Zuluaga y Enrique Peñalosa. Que sería un caso inédito en Latinoamérica, entre otras cosas, y en el mundo Puede ser. entero. En el mundo entero, mínimo los presidentes mueren con las botas puestas en la segunda vuelta. No, No, el hay sistema de muchos- reelección tiene la ventaja de que se puede hacer un juicio histórico contundente. Yo cuando Bueno, no recuerdo en el Le mundo un voy a caso que contar, en primera le voy- vuelta haya perdido Pues lo que pasa es que no en toda parte hay primera el segunda sistema- vuelta, o el sistema lo que doble- llaman balotage. En los Estados Unidos no existe. Pero en los Estados Unidos sistemáticamente el pueblo ha castigado a los malos gobiernos. Ford, me acuerdo muy bien, Bush, Carter, entre otros. Y ha premiado a los buenos gobernantes con reelección, hasta el punto de que hubo un presidente que Cuatro fue elegido reelecciones. veces, fue elegido 4 Roosevelt. veces, y eso hizo modificar el Asustó sistema a los en el año gringos. 51 para que no hubiese presidentes vitalicios, porque él se murió. Pero en el caso de América Latina hay uno que me pareció muy interesante, y fue el de República Dominicana, lo que me llevó a afirmar en un libro, Reelección, que el pueblo decida, que el sistema permitía también castigar a los malos Pero gobiernos. también Panamá tuvo unos presidentes que se prolongaron.
pero allá no hay sistema de reelección. En Claro que allá República le dio por la Dominicana, cabeza. el presidente Mejía logró modificar la Constitución y se presentó para un segundo mandato. Y uno dijéramos, uno como simplemente un visitante, viendo la publicidad, oyendo lo que decía la gente en la clase dirigente, leyendo los periódicos, uno pensaba que era imbatible, lo batió Fernández, hasta el punto que si hubiese habido segunda vuelta, él ni siquiera entraba. Entonces, la posibilidad de que Colombia repudie el mal gobierno del presidente Santos es inmediata, es inminente. Yo creo que el que estudie la estadística de de las encuestas respecto al presidente Santos va a entender inmediatamente, vea a golpe de vista, que un presidente que se estancó en 23% necesariamente va a caer. Y va a caer en la primera semana de mayo. De manera que usted, por favor, llámeme en la primera semana de mayo para que analicemos encuestas. Y le garantizo que no va a encontrar a Santos ganador ni en primera ni en segunda vuelta. Bueno, ustedes como politólogos y que manejan, que entre otras cosas es hacer un poco de futuro aquí en esto y pronósticos, ¿cómo poder entender? Ustedes mismos hacen una crítica, íbamos de primero pero perdimos. No, es que, mire, nosotros documentamos. ¿Para quién iban a aplicar eso? Nosotros documentamos que en cerca de 8.000 mesas a nivel nacional, 7.971 mesas. aproximadamente Sí, pero 8.000, o sea, yo se voy a ser perdieron mucho nuestros más votos, no preciso, los contabilizaron. mucho más los votos. preciso. Y si nosotros no tenemos, por lo menos ante la opinión pública, no hay una prueba. Usted tiene mucho conocimiento de los reportes y todo aquello, pero la registraduría ha dicho que no. Y es la que da la última palabra en esto. Por Usted lo dice que pronto perdieron recuperamos- 3 senadores, 4 senadores. Por lo Me pronto imagino que vendrán las recuperamos, demandas. por lo pronto recuperamos 70.000 votos físicos, 70.000 votos los recuperamos Pero en el todos reconteo aumentaron. y aumentamos un senador. ¿Aumentaron cuánto? Uno. Quedamos en De 20. 19 pasamos a 20. 20. Quedamos en 20. Dijéramos lo que Por lo nos pronto. tenemos que concentrar ¿Quién perdió ya, ese senador? ¿El liberalismo o el parece que el conservatismo? conservatismo. Conservatismo. Me dicen que el doctor Fernando Tamayo. Pero nosotros lo que nos vamos a dedicar, y yo lo llamo a usted a que nos acompañe Entre otras en eso, cosas, es una a cifra, analizar el es tema de una las gran elecciones. cifra, es una gran cifra. Aquí la gente, entre otras cosas, yo me doy aquí la pela que hice los cálculos de 18 a 20 públicamente, Sí. 18 a 20, mucha gente decía no pasan de 12. Yo le dije, bueno, en cuanto al monto final y el tema de lo que hoy tendría que tener uno hasta un poco de miedo de decir, esto no puede, si fue que se hizo así, se repita por una elección presidencial, ¿verdad? Vamos a tener la posibilidad. Porque es que no, usted no me están planteando a mí de que sea otra institución, porque es la misma la que va a hacer las elecciones, es la misma que va a dar las garantías, son las mismas mesas y lo más seguro que sean los mismos jurados. Los van a rotar, por lo Con pronto la van a rotar. ventaja los para rotar. nosotros los Pero- que estamos en la oposición, y en ese caso ya somos todos contra Santos, que hay muchos ojos puestos Claro. en un solo tarjetón. ¿Qué cree que puede cambiar? Este es un país también que se mueve a punta de Sentimiento, sentimiento, corazón, del corazón. explosión. En todas partes pasa Sí, lo mismo. También pero, las elecciones pero tienen un Colombia es muy ingrediente emotivo. emocional. Colombia es muy emotivo. Hoy la policía estaba en la peor situación, hicieron un rescate y tal, y otra vez la imagen se sube y el mejor policía del mundo era José Rosso Serrano o el policía de ustedes, el doctor Naranjo. El nefasto Naranjo. No, no. Que hoy no vale nada políticamente, ¿no? Bueno, no es vale alcalde de nada. Bogotá, No, para nada. parece ser. Lo barre Lo va- Pacho. Pacho Santos lo va a barrer. Yo creo que ¿Y qué van a hacer en con el caso- Garzón? con Garzón. Sí, él No, dice- pero estamos hablando de las elecciones ahora No, típicas, pero de ya, la las típica. que vienen ahora para el junio, que entre otras cosas Santos las está aplazando. Y lo hizo de una manera consciente, como un jugador tramposo. Tramposo. Incluso por eso no ha elegido, no ha nombrado de la terna. Él tiene que elegir de la terna, pero se está ganando todo estos ¿Y no días. será que vamos aquí a punta de otro fallo? ¿Va a volver Petro? Que podría ocurrir también. Eso podría ocurrir para martes o miércoles. está en una posibilidad de esa y parece ser, Todo con trampa, ¿no? También, Sí, pero también parece Petro ser- un tramposo, pero- ¿no? pero- Las procuradurías anteriores han destituido a 900 alcaldes en el país
y a 1.700 funcionarios de elección popular. Todos se sometieron a eso, menos Petro. A él está por encima de la ley. Y yo creo que 900 también tutelas. yo creo que también hay otra teoría, que los otros tampoco se defendieron y el presupuesto No, de es que Bogotá es muy son las grande. normas, no hubiera tenido- son las normas de juego. No, pero Esa facultad no se la dio la utilizaron- Constitución del no 91 utilizaron- no a utilizaron, la Procuraduría. no utilizaron lo que utilizó el exalcalde de Medellín, directamente llegar hasta el final, y hoy muchos de los que no hicieron, No, que se dieron por... Hay muchos fallos de las procuradurías que han sido pero muy pocos. reversados. Han sido reversados pues, por el Consejo de Estado. No es el primer caso. No, pero está sí bien, es el pero primer son muy caso pocos. en que un alcalde se aferra y se amarra a la silla mediante tutelatones En y un trampas balcón. y leguleyadas durante un año. Le hizo perder tiempo a la ciudad de Bogotá, un tiempo precioso Pero de estancamiento. vamos- rechazando incluso Rafael, la ¿cuánto revocatoria. hace con que no trampas. va a Bogotá? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que no va a Bogotá? Hace un año. Pues le cuento que Está peor esa de ciudad, cuando la vio. uno comparándola con lo que veo, por ejemplo, en Montería hoy, o incluso en Medellín en muchos aspectos, o en Cali, en Barranquilla, Cartagena, que también... se está quedando muy atrás. Bueno, pero llegamos a un punto, y es, en todos los aspectos que hemos discutido, se necesita crear una confeccionar unas reglas de juego que duren, para eso se llama la Constitución. Cambio constitucional lo puede hacer el Congreso. Es un Congreso tan heterogéneo y con unas mayorías no muy claras, porque acuérdese Que se que pueden volver muy claras rápidamente. perdiendo Las mayorías son volubles. perdiendo el presidente, eso se va a convertir en un berenjenal, sálvese quien pueda. Sabe que al contrario, si el presidente Santos gana, que no le veo por dónde vaya a ganar, yo lo veo en la primera semana de mayo. Yo como- particularmente no veo al presidente derrotado en la primera vuelta. No lo veo derrotado. Aquí lo hemos dicho nosotros que en la segunda vuelta va a pasar y puede pasar lo que pasó con Serpa, que ganó por 70.000 votos en la primera y vuelta perdió en la y segunda. la perdió en la segunda. Sí, Bueno, y si llegas a ganar alguien distinto a Santos, si gana Santos, la Unidad Nacional sigue mandando en el Congreso. Si el presidente Santos no es reelegido, como creo que va a ocurrir, inmediatamente el foco del Congreso se llama Álvaro Uribe Vélez y él le hace una mayoría al presidente de la República. Con absoluta seguridad. Me vine conversando con los parlamentarios del... Pero de- lo de van a Mon- hacer con los mismos de la mermelada. nos toca hacerlo con los mismos personajes, pero con criterios totalmente diferentes. Bueno, porque ya no podría pero haber mermelada. ahora, Con Oscar Ivano, con pero hay Peñalosa no hay mermelada. otra opción, porque ¿Cuál? aquí yo escuché al presidente diciendo que un Congreso espurio por el Ah, robo sí. de los votos. Entonces, ¿por qué no jugársela en una Asamblea Nacional Constituyente? Que aquí lo hemos discutido. Yo entrevistaba al presidente hace 4 o 5 años y siempre no, las vías constitucionales, el Congreso tiene maneras, si salga un parlamentario, viene otro, hay una institucionalidad. ¿Usted no cree que ha habido un agotamiento en muchos aspectos para pensar? Por ejemplo, la reforma política, yo no le veo forma electoral y política que se dé a través del Congreso con lo muy dirigible, por decirlo, direccionable, que pueda tener un momento determinado, es muy difícil hacerlo. 2, el tema de las regiones. Cada día se ha aplazado y se ha creado una inconformidad tremenda por no crearse y darle la misma Constitución. Las tiene a la mano y no Por se eso, crea. pero no se ha hecho. Y cuando podemos hablar de que, le he escuchado al mismo presidente, un parlamento No. mucho más reducido, Presidente Uribe. sí, entonces hemos dicho, ¿qué hacen las asambleas departamentales? ¿Para qué sirven hoy las asambleas departamentales? Contralorías Las departamentales. Contralorías. ¿Por qué Para no devengar. crear los parlamentos regionales en las regiones, acabar todas las asambleas, los departamentos se conviertan en las provincias y se queden las regiones como tal? Totalmente de Y la acuerdo. gente dice, ¿y acuerdo. dónde están cuáles serían las cabezas? Las cabezas como en la Comunidad Económica Europea o en la Comunidad Europea, donde sean rotativas, nadie pelea porque al fin y al cabo algún día le va a tocar tener la dirección de su región. Esos temas los ha tenido... Y de allí salga indirectamente, de los propios parlamentos esos,
sus delegados ante el Congreso Nacional, como lo hacían las mismas asambleas, le evitamos unas elecciones más al país porque van a ser de los mismos diputados que tienen que ser los grandes líderes de la región, los que van a estar en los temas nacionales donde se manejen en la guerra, presupuesto, muchas Defensa. cosas. Esos Bueno, temas se los llevó Santos para Cuba, se los entregó a De la Calle y en el Congreso colombiano se dedicó única y exclusivamente a la mermelada y a las malas reformas. Yo estoy de acuerdo con usted, pero Uribe es muy negativo frente a constituyentes, es bastante negado. No obstante, creo que la última vez que lo entrevisté no estaba en esa posición. Ya había mirado y dice, bueno, es que los acontecimientos, Claro, aquí las se cosas va van cabalgando, cambiando, ¿no? se va Sí. cabalgando Sí. y van llegando. Si esto fuera estático y no hubiera una dinámica, Pero creo que uno de los motivos para no votar por Santos, derrotarlo, es ese, la posibilidad de abrir un espacio a esos grandes temas. Con Sí. Santos no hay nada que hacer. No, es que Santos Eso se es los evidente. entrega la- Mire, bueno, pero todas las mire, reformas- hay quienes dicen que si ganara Oscar Iván Zuluaga se hacía proceso rápido con la FARC, que no es tan apocalíptico como muchos piensan, que a la llegada del Si se Centro desmovilizan Democrático al y- poder pueden encontrar también salida. Si aceptan las si se condiciones, las desmovilizan. FARC, las condiciones que nosotros queremos imponer para De ustedes o de sociedad. De la no, sociedad. a nombre de la sociedad. acompañados por la sociedad, porque la sociedad colombiana no quiere impunidad. Rechaza que los responsables de crímenes de guerra se vayan para la calle y se vayan con una curul gratis en el Congreso. El 80% de los colombianos rechazamos esa posibilidad. Rechazamos que no se entreguen las armas, que es lo que está aceptando Juan Pero Manuel Santos. aquí ha pasado Rechazamos algo. que se les dé dominio ¿Quién es la territorial a sociedad las civil? FARC. ¿Quién es la sociedad civil? ¿Quién elige a nombre de quién? Cuando aquí en el pasado se han creado comisiones de que a nombre de la sociedad civil, No, y esas nadie cosas- sabe quién esa es la mayoría quién de les las dijo veces- que ellos eran la sociedad civil. La mayoría de las Y veces es mucho esa más peligroso porque usted autodenominada tiene, sociedad civil porque usted son tiene, grupos de mamertos porque que usted se tiene organizan como representación. ONGs. Es que fíjese, ustedes tienen representación política y no hablemos individualmente sino de un partido, porque Claro. y resulta que llega X que tiene un buen peso económico en la sociedad y en nuestra economía e incide no sé, en lo que llamaba de pronto Álvaro Gómez Hurtado el establecimiento. Eso que usted no ve, pero es lo que determina y marca líneas de este país y no dan la cara. Eso está bueno para pasar a otro punto que supongo yo que es casi remate en el que estamos nosotros y en donde Uribe dio un salto cualitativo. Y nos preciamos los del Centro de Pensamiento Primero Colombia de ser artífices de ese salto. La necesidad de un partido serio, partido político serio. No un partido a la manera del partido de la U, que es una Pero sumatoria de en avales. estos cambios tiene que haber también algo, partidos de gobierno y los partidos de Eso, oposición. pero partidos, Pero esas serios. coaliciones, repartiéndose ministerios, repartiéndose todo esto a nombre de las famosas coaliciones que se den mañana después de Todos contra Santos o la de Santos con Solidaridad Democrática, donde es la parcelación del poder. ¿Por qué no haber los partidos gobiernen? Si les fue bien, ustedes Claro. tienen el derecho a ser reelegidos. Es que el tema de la reelección también fue marcado con una cruz y en una forma lapidaria, porque si no se permite que quien está en el poder haga las cosas bien y además esté en los controles, para que en cualquier momento se revocó el Congreso porque no se dio El principal control es garantías para la oposición. Totalmente. Y durante este gobierno Juan y se Manuel puede dar Santos, garantía, no ha habido pero se garantías puede dar para la garantía manejándose el tema de la Contraloría, cuando los partidos de oposición no tienen una fiscalía, no tienen una procuraduría. Es que también tenemos que atrevernos a establecer unas reglas claras dentro de la decencia política y no... Sí. Yo creo que estos 4 años sobrepasar. van a tener mucho en el escenario ese debate. Cómo perfeccionar sistemas de control, cómo cambiar Lo que están la en otros actual- países, lo que está en otros países, nosotros aquí lo tenemos por utopía. cómo Claro. quitar ese cruce que hay hoy entre justicia o cortes y parlamento y ejecutivo, lo de los nombramientos de los contralores y procuradores, etcétera, por la vía de la justicia. Eso fue un desastre. Eso es la debacle. Puso a los congresistas a aspirar a ser magistrados, puso a los magistrados a reunirse y a Y comer desvirtuó diario. la misma situación de la No. Procuraduría. Eh, Bueno, No, pero y adicional a eso, el Congreso Nacional perdió su capacidad constituyente y eso fue arrebatado por la Corte Constitucional. O sea, es un desorden, bueno, un caos desorden. absoluto. pero yo pienso que
la estabilidad que dio la Constitución del 86, la llegada de la del 91, la nostalgia del M-19 de seguir siendo los protagonismos hacia adelante en que no se le reforme su Constitución y que se dejen los mismos elementos del 91, esperando que pasen 100 años más, creo que ya se quedó corto. Sí. Y aquí la misma dinámica de la política y la sociedad colombiana está pidiendo unos cambios. No sé si sea la constituyente, pero lo determinará. Entonces, el óigame bien esto. paciente mismo va a determinar. Así es. Santos no es presidente, Uribe va a ser el eje de las próximas legislaturas. Independientemente de que no gane, de que Y- gane Santos, yo sostengo que si gana Santos o pierde Santos, Uribe va a ser eje. Nosotros con un gobierno de Santos creo que nos encierran en un cerco de garantías hostiles. Yo y- pienso que es un marco interesante en una ver cómo se maneja una nave en esas circunstancias. Y es que Sí. los, Pero para no los darle pollos finos, oportunidades los a- pollos finos a tienen que no mostrar darle sus oportunidades a la hipótesis de Rafael, le ruego a los electores no derrotar y no elegir a Juan Manuel Santos. Hombre, mire, Doctor hoy Rangel, para terminar, que hemos llegado- las encuestas están demostrando que el 65% de la población colombiana no quiere la reelección de Santos. Y eso se va a reflejar con toda seguridad en las próximas elecciones, donde el voto libre sí cuenta, es un voto totalmente desamarrado. Totalmente, la elección totalmente presidencial es diferente. Es totalmente diferente a las elecciones parlamentarias. Los ñoños están absolutamente exhaustos, no tienen ya plata ni intención ni ganas de comprar las elecciones presidenciales. Va a ser un voto libre de los ciudadanos. Llamamos a la ciudadanía a que el cambio está absolutamente posible el próximo 25 de mayo. Hay que votar obviamente por Oscar Iván Zuluaga, que es la real alternativa al desgobierno del presidente Juan Manuel Santos. Doctor Rangel, muchas gracias por estar aquí con Es un nosotros. placer. Hombre, me alegra Doctor, mucho haber el gusto. traído a Alfredo, porque yo sé que va a ser un interlocutor tuyo permanente. Tenemos que traer a Paola Holguín también. No, ya estuvo aquí. Ah, bueno. Ya la Ah, tuvimos perfecto. aquí y tuvimos Nosotros un diálogo bastante interesante. Me pareció, sin temor a equivocarme, una mujer muy, muy brillante. Yo he traído a mujeres interesantes, entre esos, a la doctora Paola Holguín y a la doctora Cabal. Sí, Ya, señor. muy bien. Y Ever Bustamante, que hace parte también del grupo de desmovilizados del M-19, que es un compañero nuestro desde el año 1995 más o menos, cuando compartió curul con el presidente Uribe en el 90, del 91 al 94 hizo una gran amistad y incorpora todo ese tipo de inquietudes de las que estuvimos hablando acá en este programa. Bueno, amigos oyentes y televidentes, nos hemos prolongado durante una hora. Hemos querido presentar esta tertulia Así es, muy importante grata. política, este debate político, para que ustedes allá en sus casas y en su televisor o en sus oficinas hayan tenido también la forma de hacer y crearse su propia perspectiva de lo que viene para la política colombiana. Que tengan un feliz día y nos vemos mañana a las 7 en el resumen del bloque informativo. Aquí termina el bloque informativo de la costa.